¿Cuántas veces hemos escuchado decir a la gente, si Dios existiera, ¿por qué permite el hambre en el mundo? ¿Por qué hay niños en África que se mueren? ¿Nunca le han dicho eso? ¿Por qué permite el hambre en el mundo? Oye, pero ¿por qué no hablamos de los gobernantes corruptos que se están robando el dinero del pueblo? ¿Por qué no levanto yo mi voz que he estado en África, en un lugar que no lo voy a decir para que no suba a internet? Yo he estado en un país de África donde había niños que se mueren de hambre y cuando pregunto, oye, ¿dónde está el presidente de este país? No, el presidente de este país vive en Suiza, en una mansión y vive a todo tren y tiene millones y millones y millones acumulados y mira cómo está el pueblo. Ah, pero entonces Dios es malo porque están muriendo esta gente. ¿No será malo este hombre que tiene el dinero, que tiene los recursos? Y mira al pueblo cubano cómo está. ¿Qué pasa? ¿Que Dios es malo porque tiene a Cuba así? ¿Perdona? ¿No serán los gobernantes que tiene que mira cómo tienen al pueblo? ¿No será Venezuela que cómo tienen al pueblo? ¿Y no será todos los países de cómo tienen al pueblo? No, perdona que te diga, Dios no es malo. Los malos son los gobernantes que se están robando el dinero del pueblo. Porque África tiene recursos para que coman no solamente los niños, sino 20 generaciones más. Lo que pasa que en España decimos, donde comen 4, comen 5, y estos descarados, estos caraduras, dicen, donde comen 5 solo como yo, y me llevo la comida yo solo para mi casa. Hay un documental, el guardaespaldas de Fidel, creo que se llama, no me haga mucho caso, por ahí está en internet, que cuando Cuba estaba pasando mucha hambre, mucha necesidad, uno de los guardaespaldas, que al final tuvo que salir y sacar a la luz todo lo que estaba pasando en Cuba con el gobierno, decía que cuando el pueblo no tenía ni leche para darle a sus bebés recién nacidos, este hombre llamado Fidel Castro sacaba a diario contenedores literalmente llenos de dinero, llenos de dólares, a una isla privada que él tenía, donde él, sus hijos estaban disfrutando de todo eso. Hoy Dios, ¿cómo va a existir Dios y mira cómo está Cuba? No, Cuba está bien, ¿eh? Lo que no está bien es el gobierno que se lo está quedando todo. Y a veces siempre nos vienen con ese ridículo argumento, si Dios fuera bueno, ¿cómo permite el hambre en el mundo? No, es que Dios se ha encargado de que el mundo tenga abastecimiento. Lo que pasa es que la negligencia humana, la maldad humana, ha hecho que eso se desperdicie. No, pero ¿y las enfermedades? Si Dios fuera bueno, no permitiría tantas enfermedades. ¿Hablamos de enfermedades? ¿Hablamos de los malos hábitos que tenemos las personas? ¿Tú sabes por qué antes te hablaba de mi abuela con 105 años, 104 años que falleció? Mi abuela nunca se había bebido una Coca-Cola. Mi abuela no sabía lo que era el ketchup, la mayonesa, una fritura. Mi abuela no sabía lo que era un kebab. A ustedes les gusta mucho. Un KFC, un muslito frito. Mi abuela sabía de potajes, de tomate cogido ella misma en la huerta y de todo esto. Y con 104 años se murió la viejita. Y porque alguno que yo no tiene 2 dedos de frente, algún médico que yo no sé, le puso en el mismo día la inyección de la gripe y del COVID a una viejita de 104 años. No la aguantó y se murió. Si no, mi abuela todavía sigue viva. O sea, nos hubiera enterrado a más de uno. Pero no hablemos de que si Dios fuera bueno, las enfermedades. Bueno, hablemos de los malos hábitos que tenemos nosotros. Claro que en el mundo hay enfermedad. A causa del pecado. A causa de la maldad del hombre. No, y las catástrofes naturales, y mira los terremotos, y mira todo esto. ¿Y por qué no hablamos de cómo el ser humano se ha cargado este mundo? ¿Por qué no hablamos de que este planeta encerró a sus seres humanos 3 meses en una casa, en la pandemia? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó en la naturaleza? La capa de ozono se limpió de una manera tremenda. La vegetación empezó a florecer, los animales empezaban a salir por las calles. Una cosa increíble, yo veía imágenes de osos polares y iban por la calle, los ciervos caminando por las carreteras, por las autopistas. Una cosa preciosa. No las catástrofes naturales, no, el ser humano que se ha cargado esto, que le ha ido quitando terreno a esto, quitando terreno a lo otro, y ha ido cediendo, ha ido comiendo por aquí, comiendo por allá, y cuando viene una desgracia somos nosotros. No, mi hijo. Cuando empiezas a pensar o a dudar de la bondad de Dios, es porque el mundo y Satanás han logrado engañarte y te está haciendo la misma jugada que Adán y Eva. Cuando empiezas a dudar de que Dios no es tan bueno, es porque la serpiente con astucia ha venido y ha tenido una conversación contigo. Mi querida iglesia, Dios es bueno, los malos somos nosotros. Por eso cuando este joven llamó a Jesús maestro bueno, Jesús le tuvo que corregir y le dijo en el versículo 17, ninguno hay bueno sino uno, Dios. Algunos de los que estamos aquí hemos llegado a pensar que nosotros somos buenos. Nosotros somos buenos porque es que somos cristianos, somos creyentes, somos gente que ayuda a los demás.
¿Y si la gloria es para Dios? Que no, yo no recibo gloria, la gloria es para Dios. Pero internamente decimos, es que soy bueno. Es que si no fuera por mí, es que soy bueno, qué bueno soy. Pero mira, si tú y yo llegamos a tener lo más mínimo de bondad en nuestro interior, el más mínimo ápice de bondad, no es porque tú y yo seamos buenos, es porque Dios a través del Espíritu Santo nos ha dado algo que se llama el fruto de la bondad. Pablo le dice a los Gálatas en el capítulo 5 y en el versículo 22 que el fruto del Espíritu, el resultado de tener al Espíritu Santo en nuestra vida es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Bondad. Si tú eres bueno, no es por ti, es porque hay un fruto que brota dentro de ti debido al Espíritu Santo que mora en ti. Es el fruto del Espíritu el que nos hace ser buenos o aparentar ser buenos. Tú sabes perfectamente que nuestro corazón tiende hacia el mal, pero cuando Dios nos llena, empieza la bondad a brotar de dentro de nosotros. Pero vuelvo y repito y recalco que no es por nosotros, es el resultado de tener al Espíritu Santo en nosotros. Nadie puede ser bueno fuera de Dios. A veces he escuchado a personas decir, es que fulanito que no es creyente, que no va a la iglesia, ese sí es buena persona. Mira, si a nosotros nos cuesta ser buenos y no llegamos a hacerlo, cuánto más a una persona que no conoce de Dios. Nadie es bueno fuera de Dios. Dios es bueno y con esos ojos hemos de mirarlo. Y qué bueno que podamos escuchar testimonios de sanidad. Qué bueno que podamos escuchar testimonios de restauración, de cómo Dios nos saca del lado oscuro de esta vida, del pozo, como a José le sacó de ese pozo, ¿verdad? Donde no había salida, donde pensábamos que era el final, ¿verdad? Domingo, muchas veces seguramente dijiste, de aquí no salgo, pero qué bueno es que el Señor tiró su mano y nos levantó y nos rescató de las aguas profundas, como a Pedro, que dice, y haciendo de él lo levantó, y evitó que muriese ahogado en ese mar con olas. Qué bueno es saber que Dios sana, que Dios bendice, que Dios restaura, pero Dios también es bueno en los momentos de desgracia. Dios también es bueno en los momentos difíciles. Dios es bueno en los momentos de enfermedad o incluso en los momentos de muerte. En esos momentos también deberíamos decir, Dios es bueno. Mi querida hermana, yo me gozo con usted con ese testimonio que ha dicho. Pero quiero decirle que si al final ese testimonio hubiese sido diferente y hoy estuviese aquí diciendo, esta persona ha fallecido, con todo y eso, con todo el dolor de nuestra vida, tendríamos que decir también, Dios es bueno. Gloria a Dios porque lo ha sanado, pero aunque no lo hubiera hecho, Dios es bueno. ¿Cómo muestra Dios su bondad y su amor hacia nosotros? ¿Cómo lo muestra? Porque vuelvo y repito, si a ustedes se les quitase esa vergüenza que tienen, esa pena, como dicen los latinos, y todos pudiesen dar testimonio de lo bueno que es Dios, porque todos tenemos testimonios, grandes o pequeños, todos tenemos testimonios de que Dios ha sido bueno. Si preguntase a cada uno de ustedes cómo Dios muestra su bondad y su amor, todos diríamos, es que Dios me hizo esto, es que Dios me sanó, es que Dios me restauró, es que tenía un problema en el matrimonio y no sé cuánto, es que estaba en números rojos y Dios vino y me dio 50 euros, es que lo que quiera que sea, ¿no? Esas cosas que muchas veces contamos, que gloria a Dios por esos testimonios. Sin embargo, la Biblia habla de la bondad de Dios y del amor de Dios que no tiene nada que ver con esos testimonios. Pablo le dice a los romanos en el capítulo 5 y en el versículo 8 que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La bondad de Dios, el amor de Dios se refleja en que cuando tú eras un rebelde, en cuando yo era un rebelde y no queríamos saber nada de Dios y nos reíamos de pastores, nos reíamos de hermanos, nos reíamos de la iglesia y decíamos que eso eran sectas y no queríamos saber nada de este bendito y sagrado libro, aún en esos momentos dice la Biblia que Cristo nos ama tanto que murió por nosotros. Dios no es bueno ahora que nos va bien y que estamos con Él. Dios es bueno cuando nosotros vivíamos mal, en pecado, en oscuridad, en tinieblas. Dios es bueno cuando nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, dice la Biblia. No es bueno ahora, siempre lo ha sido. Cuando estábamos en pecado, cuando estábamos muertos en delitos, en pecados, Él fue bueno, Él nos amó y Él decidió que en ese estado de pecado iba a morir por nosotros. Por eso yo digo siempre que Dios es bueno. Si algún día muero, que espero que sea dentro de 800 años como Matusalén, que murió con 969 años, yo quiero imitar a mi abuela en eso, el morir de viejito. Yo no me quiero ir de esta vida todavía.
Si me voy, pues me voy. Para mí el morir es ganancia, dicen los religiosos, pero no, para mí es ganancia quedarme aquí, Señor, y ver a mi hija crecer. Pero bueno, ya como sea, lo que Dios quiera. Pero si yo me muero, yo se lo he dicho a mi mujer y se lo digo a ustedes, quiero que en el epitafio de mi tumba siempre diga esta frase: Dios es bueno. No quiero otra cosa, no quiero la fecha de mi nacimiento y la fecha de mi muerte, no quiero otra cosita, no quiero tus amigos, tu mujer, tu hija te quiere y te recordará, no quiero eso. Yo quiero que en la tumba mía ponga Dios es bueno. La bondad de Dios hacia nosotros está por encima del trato que tú le das a Él. La Biblia dice en 2 de Timoteo 2:13 que si nosotros fuésemos infieles, Él va a permanecer fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Mira, da igual lo que tú hagas, da igual si todos estos jóvenes ahora se ponen de acuerdo para decir que no creen en Dios, que son ateos, que son rebeldes y hacen barbaridades y queman Biblias y las tiran y todo eso. ¿Saben qué? Dios nos va a seguir amando igual. Aunque nos pongamos todos aquí de acuerdo, digamos, rebelémonos contra Dios y no queremos y pintemos una guagua como en algún sitio por ahí hacen, Dios no existe, y nos gastemos nuestros recursos para decirle al mundo que Dios no existe y blasfememos como hizo Pedro en un momento dado el nombre de Dios, aún con todo eso dice la Biblia que Él va a seguir siendo fiel con nosotros y nos va a seguir amando porque Él no se puede negar a sí mismo. Dios no te ama ahora que estás sentado aquí como obediente a Él. Dios no te ama ahora que le sirves, que le adoras, que oras, que lees su palabra. Dios siempre te ha amado. No tienes que hacer nada para que te ame. Es nuestra mente religiosa que te dice tienes que hacer, tienes que servir, tienes que orar para que Dios te ame más. No hay nada que puedas hacer para que Dios te ame más. Él es bueno, siempre ha sido bueno. En esos momentos de sanidad, en esos momentos de bendición, en esos momentos de prosperidad, en esos momentos donde estabas firmando tu acta matrimonial, en esos momentos donde viste a tu hijo, a tu hija por primera vez y lágrimas salieron de tus ojos, en esos momentos Dios es bueno. Pero Dios también ha sido bueno en los momentos de enfermedad, en los momentos de funeral, en los momentos de crisis, en los momentos donde no era un acta matrimonial, sino un divorcio. Lo que estaba firmando tu despido, estaba firmando lo que quiera que sea. En esos momentos también hemos de decir, Dios es bueno. Y no quiero terminar sin decirte esto. Mateo nos dice que si nosotros somos malos y aún así sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más el Padre nos dará lo que le pidamos, buenas cosas a quienes se las pidan. Mateo dice buenas cosas a quienes se las pidan. Pero cuando en el Evangelio de Lucas narra este mismo episodio de Jesús, Lucas recoge un detalle, una palabra muy interesante. Y Lucas dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? Mateo dice que Dios dará buenas cosas a quien se lo pida y Lucas traduce y dice, dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Porque el Espíritu Santo es lo mejor que Dios puede darnos. Su glorioso Espíritu.